Hay decisiones que uno toma con la cabeza. Hay decisiones que uno toma con el corazón. Y hay decisiones que sabes que tienes que tomar, pero aún así te duelen. Quiero iniciar el día de hoy platicándote que en los últimos 15 días me tocó enfrentar la muerte de 2 adultos mayores que se encontraban bajo mi resguardo. Y normalmente yo podría hablar de esto desde lo profesional. Podría hablarles como abogado. Podría hablarles de responsabilidades, de procedimientos, de documentos, de consentimientos y de decisiones. Pero hoy no quiero hablarles solamente desde ahí. Hoy quiero hablarles desde el otro lado. Desde el lado de la persona que firma y que después tiene que quedarse a solas con aquello que firmó. Porque sí, hay decisiones que me corresponde tomar. Hay documentos que me corresponde a mí firmar. Hay momentos en los que no puedo simplemente decir que alguien más decida. Porque hay personas que dependen de que alguien asuma esa responsabilidad. Y quizá eso es algo que desde afuera no se ve. La gente muchas veces ve la firma, ve el documento, ve al abogado, ve a la persona que toma la decisión, pero no ve lo que pasa después. No ve cuando llegas a casa, no ve cuando te quedas pensando y te haces la pregunta fundamental: ¿habré hecho lo correcto? Y ahí comienza esta nueva sentencia interna, porque hay firmas que terminan cuando sueltas la pluma y hay otras que te acompañan cuando llegas a casa. Yo sí tengo que decidir. Y yo quiero hacer una precisión desde este momento, desde el principio. Porque no quiero que este capítulo se entienda como si simplemente hubiera estado observando algo, viendo algo, platicando de algo. No. En determinadas circunstancias, y lo repito, yo soy quien tiene que asumir la decisión y firmar consentimientos de todo tipo, consentimientos correspondientes. Y muchas veces esos consentimientos son poner o quitar oxígeno a una persona, darle RCP, o que una persona en cuanto vaya a caer en un paro cardiorrespiratorio ya no sea asistida manual o artificialmente por medio de los médicos. Me ha tocado enfrentar también las decisiones de intubar o de extubar a las personas a fin de permitirles o negarles, si lo queremos ver de la manera más cruda, el permanecer o quedarse sin vida. Y ahí es cuando cambia completamente la perspectiva. Porque una cosa es acompañar a alguien y otra muy diferente es saber que una decisión también lleva tu nombre. Sí, cuando estudias Derecho aprendes muchas cosas. Aprendes a argumentar, aprendes a analizar, aprendes que una firma representa responsabilidad. Aprendes que los actos tienen consecuencias, pero nadie te enseña completamente qué hacer con la parte emocional de algunas de esas decisiones. Porque puedes saber perfectamente el por qué tomaste esa decisión y aún así sentirla pesada. Puedes saber que actuaste de buena fe. Puedes saber que hiciste lo que correspondía.
puedes incluso poder explicar cada paso y aún así te duele. Y te duele porque detrás del documento no solo hay un expediente, hay una persona, hay una vida, hay una historia y muy seguramente, como a todos les digo, hubo una familia. Y entonces ahí es en donde quiero compartirte. El abogado, la imagen del abogado deja de ser más bien, es un abogado. Y entonces aparece la persona, aparece Luis, el ser humano, el que siente, el que vive, el que tiene amigos, el que tiene familia, el que en todo momento también está pensando qué hacer o qué no hacer para favorecer en todo momento a una víctima. Y aquí llega el análisis con una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde debemos de luchar? Creo que es una de las preguntas más difíciles que existen. Y la podría complementar incluso diciendo, ¿hasta dónde debemos luchar por mantener con vida a una persona? Y es que hemos crecido con una idea muy arraigada. El que siempre y ante todo, siempre hay que luchar. Que mientras exista una posibilidad, hay que hacer todo. El que rendirse está mal, que aceptar la muerte significa abandonar a una persona. Pero te pregunto a ti, ¿realmente siempre es así? ¿Qué pasa cuando una persona está conectada a un respirador? ¿Qué pasa cuando necesita determinadas medidas de soporte para continuar con vida? ¿Qué pasa cuando esa persona, sea en casa, sea en un hospital, ya no puede expresar lo que quiere? O que probablemente con anterioridad dejó establecida la voluntad de si en algún momento se encontraba en esa situación. ¿Qué pasa cuando una familia piensa una cosa, pero las circunstancias son completamente diferentes? Y sí, en esta breve pausa te puedo decir, no te estoy comentando o no te estoy pidiendo que reflexiones y digas, es una respuesta sencilla. De hecho, creo que ese es precisamente el problema. No existe una respuesta que te diga o un manual que te indique qué hacer y qué no hacer en un momento determinado. Cada persona es diferente, cada historia es distinta y por ende cada situación desde el aspecto clínico también es totalmente distinta o diferente. Por ende, cada familia o cada persona en un momento dado, cuando se presenta el caso, carga con sus propios miedos. Pero hay algo que desde la parte de la atención a víctimas yo sí he podido aprender. Mantener una vida y con ello prolongar un proceso de muerte no necesariamente son la misma cosa. Y decirlo es muy fácil. Vivirlo es completamente diferente. Cae el supuesto de la palabra desconexión. Y es que hay una palabra que incluso al pronunciarla pesa. Desconectar. Desconectar a un respirador. Retirar una medida. No reanimar. No continuar determinadas intervenciones. Todo esto se vuelve un cúmulo de palabras que pueden llegar a sonar de forma terrible, muy frías y por ende muy crudas. Y sin embargo aquí quiero detenerme, porque muchas veces hablamos de estas cosas, y lo decía hace un momento,
como si fueran decisiones frías y como si alguien simplemente dijera, ya no quiero que siga y pues ni modo, se acabó. Pero no es así. Detrás de una decisión de este tipo puede haber horas, días, conversaciones, valoraciones, voluntad previa incluso del mismo paciente, familia, profesionales de la salud y por supuesto las responsabilidades muchas veces desde las partes o desde las personas que participamos en esas decisiones. Y también, aunque no lo crean, podemos llegar a sentir miedo, mucho miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a que alguien piense que no hicimos lo suficiente, miedo a que después alguien diga, ¿y por qué no hicieron más? ¿Por qué se rindieron tan rápido? Y también existe una culpa muy particular, una culpa de pensar que quizá estás dejando ir a alguien. Pero aquí es donde aparece una pregunta que les quiero dejar sobre la mesa. ¿Dejar ir siempre significa rendirse? ¿O siempre significará rendirse? Porque quizá no. Quizá algunas veces dejar ir significa respetar. Respetar una voluntad, una dignidad, respetar una historia. Y sobre todo, respetar a la persona que conociste y que aún la tienes cerca de ti. Quiero hacerles una pregunta. No necesito que me digan una historia en particular. Solamente quiero saber qué es lo que piensan. ¿Ustedes creen que siempre debemos hacer todo lo posible para mantener viva a una persona? Sin importar, obviamente, la circunstancia. Simplemente acotémonos a responder. ¿Siempre debemos de hacer todo lo posible para mantener viva a una persona? Ya lo pensaste. Ahora, desde otra estructura y aún más serio, te pregunto, ¿creen que una persona debería tener derecho a decidir cómo quiere vivir sus últimos momentos cuando ya no existe la posibilidad razonable de una supuesta o una probable recuperación? Y te dejo una tercera. ¿Alguno de ustedes podría firmar una decisión sabiendo que esa firma puede significar el inicio del final de una vida? ¿Ya te respondiste? Ahora yo te cuento. Yo sí he tenido que enfrentar esa responsabilidad. ¿Y les puedo decir algo? No importa cuántos documentos he firmado. No importa cuántas veces he tenido que asumir esas responsabilidades. Hay momentos para los que uno nunca termina de estar preparado. Y es que creo que nos diferenciamos muchas veces entre dos vertientes, el abogado y el hombre. Y creo que una de las cosas más complicadas de mi profesión es aprender a separar. Separar, por un lado, el trabajo de la vida, separar el expediente de una persona y separar la responsabilidad profesional de lo emocional, de lo que uno siente. Pero todavía algo más crudo. ¿Realmente es posible hacerlo? Honestamente, yo puedo sentarme frente a un documento y analizarlo jurídicamente. Puedo leerlo, puedo entenderlo, puedo explicar sus consecuencias, puedo firmarlo y al final de todo, sigo siendo yo. Y eso es probablemente una de las cosas que más me ha dejado estos últimos días.
que ser abogado no significa dejar de sentir. Tener una responsabilidad no significa volverte de piedra. Y tomar una decisión correcta no significa que esa decisión no pueda doler. A veces pensamos que las personas que toman decisiones difíciles son las personas que menos sienten. Yo creo que puede ser exactamente al revés. Quizá sienten o sentimos muchísimo. Y por ende, muchas veces tengo o tenemos que entender que esa es nuestra labor. Asumir la responsabilidad y por ende, ser quien tiene que firmar. No quiero contar, ya para terminar, quiénes eran las personas que fallecieron en estos días. No quiero convertir sus historias en contenido, pero sí puedo decirles que cada una de esas dos muertes me hicieron pensar. Me hicieron pensar que uno puede acostumbrarse a trabajar cerca de la muerte, pero no necesariamente uno se acostumbra a despedirse. Me hicieron pensar que una persona puede llegar a tu vida desde una responsabilidad profesional y terminar ocupando un espacio emocional. Me hicieron pensar que hay personas que quizás nunca sepan cuánto nos enseñaron. Y me hicieron pensar que al final, ninguno de nosotros tiene completamente el control sobre cómo termina una historia. Lo único que podemos controlar es cómo acompañamos a alguien mientras esa historia todavía está ocurriendo. Y para concluir, la sentencia del día de hoy, te puedo decir que no hay decisión correcta. Honestamente, no tengo una respuesta o un consejo para decirte en qué momento, si a ti te toca vivirlo profesional o personalmente, cómo lo tengas que hacer. Y sinceramente, no le creas a quien te diga que tiene la respuesta para todo tipo de casos. Lo que te ofrezco es una reflexión a raíz de la sentencia. Y lo digo así, la sentencia es entender que hay decisiones que profesionalmente sabes que tienes que tomar, pero personalmente nunca puedes aprender a sentirlas ligeras. Puedes tener la razón, puedes haber actuado correctamente, puedes haber cumplido incluso con tu responsabilidad, y aún así puede dolerte. Porque al final del documento no desaparece la persona, y cuando termine el procedimiento queda el ser humano, y ese ser humano también eres tú. Quizá la verdadera pregunta no sea ¿cuándo dejamos de luchar? Quizás sea ¿qué significa realmente luchar por alguien? Porque algunas veces luchar significa hacer todo lo posible para mantener una vida. Y otras veces, luchar puede significar procurar que esa persona no sufra innecesariamente, que sea escuchada, que sea respetada, que sea acompañada, que conserve su dignidad hasta el último momento. Hay firmas que terminan cuando sueltas la pluma y hay firmas que te acompañan cuando llegas a casa. Esta es una de ellas. Soy Luis Colín, esto es Sentencias Internas, el podcast, y en esta experiencia la sentencia no la dicta un juez, la dicta la vida.